Hola, esta es nuestra sesión 8, donde les presentaré algunos apuntes de muestreo, dando continuidad a los contenidos vistos en sesiones anteriores. Un primer apunte es referir a la población, que en estadística también se llama universo, o colectivo, entendiendo como el conjunto de elementos de referencia, el total de las unidades observacionales que nos interesa verificar en información para nuestro problema de investigación. Si la población es pequeña, es razonable observarla en su integridad. A eso es lo que se conoce como un censo. El censo es el examen de todas las unidades observacionales de una población. Generalmente, un censo, cuando se hace la revisión exhaustiva de todo el colectivo, de todo el universo, se denota con la letra mayúscula N. Examinar a toda la población no siempre es viable, por tema de costos, tiempo, costos que no siempre pueden implicar costos económicos, también puede deberse a un despliegue humano grande. Solamente para referirles, aún no viene en mente los censos nacionales de población y vivienda, como el que habíamos realizado en 2012 en Bolivia, o su precedente de 2001. En el caso de Brasil, el último censo costó aproximadamente $600 millones, movilizando a más de 120,000 empadronadores. 10 veces menos de lo que puede costar un censo en los Estados Unidos, y con un censo en Bolivia de aproximadamente $56 millones. ¿A qué me refiero con todo esto? Es que, independientemente de los montos, el realizar un censo implica paralizar a toda la población por un día para relevar información, con todas las implicancias que ello trae consigo. El muestreo es una aproximación menos dificultosa, mucho menos costosa y factible de realizar para alcanzar a la población objetivo. Se tratará de un subconjunto del universo que tenga las mismas características que deseo recabar para dar respuesta con información a mi problema de investigación. Si yo decía antes que el universo, la población, se denota con la letra mayúscula N, la muestra se denota con la letra minúscula N. La población objetivo, que es lo que se quiere ver, ya sea una variable, una característica, un atributo relacionado con el problema de investigación, debe explicitar las unidades de análisis. Si estoy hablando de individuos, de hogares, de empresas, países, universidades, etcétera, etcétera, etcétera. Permite verificar a quiénes vamos a incluir en la muestra y a quiénes se deja fuera, y diferenciarlas de lo que puede ser una población de estudio, que es lo que efectivamente se ve. Quiero denotar la diferencia entre población objetivo versus población de estudio, y explicaré con un ejemplo. En el ejemplo, quiero saber sobre la intención de voto en el próximo referéndum, y mi consulta la hago vía teléfono. Entonces, la pregunta para distinguir entre población objetivo y población de estudio es a quiénes estoy dejando fuera. Si yo estoy haciendo mi población objetivo, es consultar a los 10.5 millones de habitantes. Esa es mi población objetivo. Sin embargo, estoy realizando la consulta vía teléfono.
Es decir, la población de estudio serán todas aquellas personas que me respondan o que tengan un teléfono. Entonces estoy dejando de lado a todas las personas que no poseen un teléfono. Entonces, en este ejemplo, vean la distinción entre población objetivo y población de estudio puede generar sesgos al momento de elegir una población que pueda ser estadísticamente representativa. A eso es lo que se conoce como el sesgo de selección, cuando existe una diferencia sistemática entre la población objetivo y la población de estudio. Imagínense el ejemplo donde yo estoy buscando saber la intención de voto de una próxima elección y realizo mi consulta, contrato un encuestador que se pare a las 10 de la mañana en la puerta del supermercado. ¿A quiénes dejaré de lado? Posiblemente las personas a las cuales consulte sean personas que dispongan de tiempo, que no estén trabajando, que casualmente pasen a las 10 de la mañana por ese supermercado. Entonces, el sesgo de selección será bastante grande dependiendo de la forma como yo he elegido a la población de estudio. Las unidades muestrales se seleccionan una sola vez. Esto es al hablar de un muestreo sin reposición. Un ejemplo específico son las encuestas de intención de voto, el ejemplo que anteriormente refería, donde se requiere ver el voto individual de cada unidad observacional. Es lo más convencional de realizar. Otro ejemplo de muestreo es el muestreo que se realiza con reposición. Este tipo de muestreos no es tan común de realizar. Las unidades muestrales se seleccionan por lo menos una vez, 1, 2, 3 o más veces. Y les pongo un ejemplo. Piensen que trato de muestrear la atención que se brinda a las personas que hacen fila para una operación en el banco. Entonces, quiero ver el tiempo que tarda una persona en hacer cola en el banco. Aquí el muestreo se puede realizar con reposición, ya que una persona puede, en el tiempo que yo voy a realizar mi muestra, ser parte de esta fila 1, 2, 3, las veces que comprenda. No importa muestrear varias veces a la misma unidad observacional. Antes de ver algunos tipos de muestreo, es que yo les voy a apuntar algunos conceptos que se van a referir varias veces a lo largo de la presentación. Por ejemplo, ¿qué me refiero con unidad muestral? Unidad muestral es una unidad individual de observación o una colección de unidades no coincidentes de una población. Puede tener unidades muestrales en una primera etapa, seleccionar hogares, y unidades muestrales en una segunda etapa, seleccionar personas. O ir más allá, seleccionar un conjunto de viviendas, de un conjunto de barrios, de un conjunto de municipios, etcétera, etcétera, etcétera. El marco muestral es un listado de todas las unidades observacionales a seleccionar para la toma de muestra. Es un listado exhaustivo de todas estas unidades observacionales. Un primer tipo de muestreo es el que se conoce como el muestreo aleatorio simple. El muestreo aleatorio simple es el más referido, el más utilizado, posiblemente por su practicidad y las bondades que brinda al momento de hacer inferencia estadística. En el muestreo aleatorio simple se hace un proceso donde cada unidad tiene la misma probabilidad de ser seleccionada. Piensen que yo introduzco
todas las unidades observacionales en una bolsa y voy sacando una a una, ya sea esta con reposición o sin reposición. Entonces, como lo hago de manera aleatoria, cada una de ellas tiene la misma probabilidad de ser seleccionada. El proceso requiere que se atribuyan números consecutivos a todas las unidades observacionales de la población y se procede a hacer un sorteo. De manera práctica, ustedes pueden pensar similar a tener un bingo, una lota, donde todas las unidades observacionales tienen un número asignado. Entonces, yo hago girar el bolillo y voy sacando una a una cada uno de los números asignados a cada unidad observacional. En práctica esto es impensado, ya que si estaría hablando de una población de miles de personas, tiene que tener miles de bolillos. Por ello es que se acude a realizar o se usa una tabla pseudo aleatoria. En un momentito más explicaré la construcción de una tabla pseudo aleatoria utilizando una hoja de cálculo de un Excel. Otro tipo de muestreo es lo que se conoce como el muestreo sistemático. Las unidades muestrales se seleccionan obedeciendo un ciclo, un periodo. Entonces piensen que yo tengo N, el conjunto, el total, el universo de la población, y yo de estas unidades, de este conjunto total, voy extrayendo submuestras basadas en un ciclo espaciado de personas. Explicaré también, mostraré con un ejemplo, ilustraré con un ejemplo cómo es que se puede lograr un muestreo sistemático y cómo se seleccionan las unidades observacionales para un muestreo sistemático. Otro tipo de muestreo es el muestreo estratificado, donde se realiza una separación de las unidades muestrales en grupos distintos, pero homogéneos a su interior. Los estratos deben ser mutuamente excluyentes entre sí. Vean la ilustración. Tengo el universo de personas y tengo 4 estratos. Comuna A, comuna B, comuna C, comuna D. Heterogéneos entre sí, pero homogéneos al interior. Otra forma de muestrear es el muestreo por conglomerados, que busca la separación de unidades muestrales en grupos iguales, pero heterogéneos a su interior. Vean la distinción de lo que hablábamos del muestreo por estratos. Los estratos eran grupos distintos, pero homogéneos a su interior. Vean la ilustración en el ejemplo. Por alguna conveniencia geográfica, yo tengo un mapa, una cartografía de una región a la cual quiero muestrear, y vean que pueden darse algunas divisiones naturales, geográficamente espaciadas, donde yo tengo una sección 1, sección 2, sección 3, sección 4, sección 5. Entonces, naturalmente, yo poseo 5 conglomerados, de los cuales yo puedo muestrear, ya sea de manera sistemática o aleatoria, al interior de cada conglomerado. Otros tipos de muestreo, básicamente los que he presentado anteriormente son los convencionalmente usados, es hablar de muestreos bietápicos, donde yo hago una conjunción de los muestreos anteriormente referidos. Por decir algo, utilizo primeramente una estratificación, divido por decir algo, por lengua materna, aquellos quechua hablantes de los castellano hablantes. Y luego, al interior de cada grupo, yo realizo un muestreo aleatorio simple. Como yo he realizado la selección en 2 etapas, se habla de un muestreo bietápico. Si hago conglomerados, y al interior de los conglomerados
realizo estratificación y dentro de cada estrato yo realizo un muestreo sistemático, entonces ya no estoy hablando de 3 etapas y estoy hablando de un muestreo complejo multietápico. La importancia de realizar un muestreo es realizar el paso de la población hacia la muestra. Si yo analizo características de la muestra, es lo que yo veré en el siguiente video, en la siguiente sesión, lo que llamaré estadística descriptiva. La estadística descriptiva permite lograr medidas sintéticas que me amplíe el espectro informacional de la muestra que yo deseo analizar. De la muestra yo puedo volver a través de la inferencia del resultado hacia la población, es decir, extrapolar mis resultados de ese subconjunto al total del universo. Y eso es lo que se conoce como estadística inferencial. Todo lo anterior referido es lo que se conoce como el muestreo probabilístico, donde es posible realizar estadística inferencial. Como yo conozco la probabilidad de selección de cada unidad observacional, puedo pasar de la muestra al total de la población. Imagínense que de los 10.5 millones de habitantes que somos todos los bolivianos, yo saco una muestra de 5.000 personas, bajo el procedimiento que vea conveniente. Entonces, si yo he logrado sacar esta muestra de un marco, de un listado completo, y conozco el procedimiento de cómo he seleccionado esta muestra de 5.000 observaciones, luego yo puedo extrapolar los resultados de esas 5.000 observaciones al total de las 10.5 millones de personas, que es el universo de personas en Bolivia. Más allá de eso, pueden darse muestreos que sean no probabilísticos, donde yo no realizo inferencia estadística. Simplemente hago una selección de un subconjunto de unidades observacionales. Convencionalmente, libros como el Sampieri, que les he puesto de referencia bibliográfica, hablan de que muestreos no probabilísticos están asociados con metodología de enfoque cualitativo. Pero yo debo explicar que los muestreos no probabilísticos, así como los probabilísticos, no son de exclusividad de un enfoque metodológico. Pueden existir enfoques cualitativos que utilicen muestreo probabilístico para realizar inferencia estadística. Por tanto, la explicación que estoy brindando en esta sesión aplica tanto para enfoque cualitativo como enfoque cuantitativo. Solamente aquí refiero, existen muchos más que los 3 que estoy indicando en diapositiva, algunos tipos de muestreos no probabilísticos: los por cuotas, el snowball, el bola de nieve, o el muestreo deliberado. Solamente daré un punteo de qué se refiere cada uno de ellos. Otra vez hago hincapié en que un muestreo no probabilístico, no se puede realizar inferencia estadística. No se puede pasar de la muestra al total de la población. ¿Qué se refiere a un muestreo por cuotas? Cuando yo logro una muestra, busco una muestra que se asemeje lo más posible en alguna característica al universo, al total de la población. Por ejemplo, si sé que en el total de la población existe una proporción, un porcentaje de 48% hombres y 52% mujeres, buscaré que en la muestra estas proporciones se repitan. Es decir, si tenía en el ejemplo que referí hace un momento, sé que de los 10.5 millones de habitantes, 48% son varones y 52% son mujeres, y luego saco una muestra de 5.000 personas, buscaré que de esas 5.000, el 48% sean hombres
y el 52% sean mujeres. No existe probabilidad de selección al momento de elegir las unidades observacionales. Por tanto, no es posible lograr inferencia estadística, pasar de la muestra al total de la población. Otro tipo de muestreo no probabilístico es el de bola de nieve, generalmente utilizado en poblaciones de difícil locación. ¿En qué consiste el muestreo de bola de nieve? Y haré referencia de este tipo de muestreo no probabilístico al momento de hablar de teoría fundamentada cuando veamos metodología bajo enfoque cualitativo. El caso inicial sirve para encontrar los siguientes casos, es decir, piensen que yo estoy buscando casos de algo extremo, digamos, prostitución infantil. Como el tema de la prostitución infantil no será una problemática fácil de encontrar, debe ser de difícil locación, trataré de encontrar un primer caso y haciendo entrevista a ese primer caso, haré consulta de si conoce a algunas otras personas involucradas en la temática, dónde puedo buscarlas, y así iré buscando el siguiente caso, y el siguiente caso, y el siguiente caso, creando una bola de nieve y aumentando mi muestra cada vez más y cada vez más. ¿Qué momento se rompe la bola de nieve? Cuando yo logre la saturación teórica, cuando yo haya logrado las suficientes unidades observacionales para captar toda la información que yo requiero para dar respuesta a mi problema de investigación. Se dice que se ha logrado la saturación teórica cuando yo vuelvo a preguntar las unidades observacionales y éstas empiezan a repetir respuestas. Cuando se llega a ese momento, entonces ya no es necesario lograr más unidades observacionales, consultar a más unidades observacionales. Finalmente, un muestreo no probabilístico es el muestreo deliberado. En el muestreo deliberado se seleccionan unidades observacionales por su amplio conocimiento en una temática específica. Por ejemplo, se hace un grupo de expertos o piensen que la problemática es hablar de violencia, entonces se puede ir seleccionando a víctimas de violencia porque conocen por su experiencia ampliamente la temática. No se puede lograr generalizaciones en este tipo de muestreo deliberado que es no probabilístico, ya que no hay inferencia estadística. Pero ya que estoy seleccionando unidades que tienen amplio conocimiento, entonces puedo hacer una consulta pormenorizada, ampliando mi instrumento y logrando más reactivos para lograr mayor información en este tipo de muestreo. Bueno, lo que me resta es dar ilustración a los muestreos que anteriormente había referido, no sin antes tocar un punto que es muy importante y que no he logrado introducir en la explicación anterior. Si yo bien he hablado de muestra, hablando de n como el total del universo y n minúscula el tamaño de la muestra, no he logrado explicar cómo es que yo puedo calcular el tamaño de la muestra dado un tamaño de población específico. No he querido explicar con mayor detenimiento este aspecto, ya que necesito algunos elementos de estadística descriptiva para poder ampliar esta explicación. Lo que sí es que yo voy a brindarles un instrumento del Excel, vean, es una plantilla básicamente en una hoja de cálculo, en un Excel, donde trae a colación una fórmula, donde les leo simplemente que trae la fórmula. La fórmula lo que habla es de un error, un tamaño de la población, un error, iré por partes. Cuando refiero error, se refiere a un error tolerable, a un error que yo puedo permitirme lograr al momento de calcular la muestra del total de la población, y un nivel de confianza que me dice
si el resultado que yo voy a lograr, que voy a buscar inferir, está dentro de un intervalo, dentro de un conjunto de resultados posibles. Convencionalmente, el error, piensen que yo pongo un error estimado de un 10% en esta muestra, de una total de población de, no sé, pensemos 1000 personas, y yo tengo un nivel de confianza que convencionalmente se lo pone en un 95%, entonces me indica que el tamaño de muestra a calcular es de 88 personas, es decir, de una población de 1000, yo debo lograr una muestra de 88 personas. Ahora, ¿cómo logro esta muestra de 88 personas? Esta muestra de 88 personas, utilizaré los muestreos, cualquiera de los muestreos que anteriormente he seleccionado. Voy a ilustrar el tema de los muestreos con una base de datos chiquitita que de ejemplo vean en pantallas. Yo tengo una base de datos de 20 automóviles, 20 marcas de automóviles, donde tiene la información de precio, la procedencia del automóvil, y piense en la zona donde vive el dueño de ese automóvil. Me estoy inventando. Entonces, como estoy hablando de una población de n automóviles, 20, pongo n igual a 20, y digo, sacaré solamente para ilustración una muestra de 5 automóviles. Piensen que yo quiero ensayar primeramente un muestreo aleatorio simple. Para un muestreo aleatorio simple, lo que hago es elegir aleatoriamente 5 observaciones del total de mi marco muestral. Mi marco muestral son este total de 20 observaciones de automóviles. ¿Cómo se construye una tabla pseudo aleatoria? La función del Excel es bastante simple. Piensen que yo elijo la función aleatorio, entre, y piensen que doy valores entre 0 y 1, solamente es para ejemplificar. Entonces voy a tener valores, puedo esto arrastrar y generar los n valores aleatorios. Bueno, aquí estoy sin decimales, piensen que puedo aumentar decimales. Bueno, aquí no está tan claro. Haré un otro ejemplo, decir aleatorio entre, y doy valores entre 1 y 1000, por decir algo. Aleatorio entre 1 y el valor 1000. Cierro y me da un primer valor. Entonces piensen que yo quiero generar 5 valores aleatorios entre 1 y 1000. Quiero lograr 100 valores aleatorios entre 1 y 1000.
Vean, esa es una tabla de números pseudo aleatorios. Esta misma lógica se aplica para yo poder lograr un muestreo aleatorio simple. Como he dicho que quiero lograr 5 números aleatorios, 5 observaciones aleatorias entre las 20 que tengo, entonces yo digo igual aleatorio entre, entonces pongo desde la primera observación hasta la observación 20, que es el tamaño del universo, y doy Enter. Entonces voy a tener la observación 1, la observación 2, la observación 3, la observación 4 y la observación 5. Y busco mis 5 observaciones aleatorias. Ahora ustedes verán que cada que yo aplico Enter, las observaciones aleatorias que voy buscando van cambiando. Pero yo no requiero cambiar continuamente las observaciones aleatorias. Entonces buscaré estas observaciones aleatorias como fijas. Entonces digo Control C, hago un pegado especial y pongo valores y digo aceptar. Y ya estos valores, que son 5 observaciones aleatorias entre 1 y 20, están fijos. No cambian constantemente. Entonces, como yo elijo, ya he sorteado cuáles son mis unidades observacionales aleatorias. He elegido 5 unidades observacionales aleatorias del total de las 20. ¿Cómo yo puedo elegir cuáles son del total de mi listado? Entonces, otra función que sirve para hacer este propósito es la función buscar. Entonces, en la función buscar yo tengo 3 criterios de selección. Primeramente, elijo la columna de los números aleatorios que yo he ido buscando. Luego, elijo la columna de donde yo voy a seleccionar los valores aleatorios del listado del cual yo quiero seleccionar los valores aleatorios. Y finalmente, puedo dar alguna característica que yo quiero que me dé como respuesta de esos valores aleatorios. Piensen en las marcas elegidas. Y con eso cierro. Entonces, por ejemplo, la observación 12 es la observación que marco con otro color. ¿Sí? Entonces, yo esa selección la mantengo inmóvil, es decir, le pongo el símbolo pesos. Y con ello tengo mi listado aleatorio de mis 5 observaciones de las 20 que es el total de la población. Entonces, solamente para ilustrar, marcaré esas 5. La observación 3, la observación 8, la observación 16 y la observación 2. Aleatoriamente he seleccionado 5 observaciones del total de las 20. Eso para lograr un muestreo aleatorio simple.
Ahora piensen que quiero lograr un muestreo sistemático. Solamente para no confundir en el ejemplo, saco el relleno, ya dejo de marcar. Y para el muestreo sistemático, lo que requiero realizar es primeramente generar un intervalo o el ciclo. El intervalo será la división entre el total de la población, que son las 20 observaciones, sobre la muestra que yo quiero lograr. Perdón. Cuatro. ¿No es cierto? Es decir, que voy a lograr observaciones de 4 en 4. Pero yo requiero un punto de partida, llamaré inicio. Entonces, mi punto de partida, yo digo, lograré un número aleatorio el valor 1 y el valor 20. Y me da el número 18. Bueno, este número, según yo vaya verificando, puede ir cambiando. Como yo no quiero que cambie, entonces le pongo, copiar y hago el pegado de valor. Entonces ese número ya no va a cambiar, pero sé que aleatoriamente he elegido mi punto de arranque, que es el número 6. Entonces, aquí voy a ir poniendo mis observaciones. Este inicio será mi observación 1, mi observación 2, mi observación 3, mi observación 4 y mi observación 5. Entonces, la observación 2 será el punto de arranque más el intervalo. El siguiente será el punto anterior más el intervalo. La siguiente será el punto anterior más el intervalo. Y la última será el punto anterior más el intervalo. Ahora, estas serán mis 5 observaciones aleatoriamente seleccionadas bajo un muestreo sistemático. Perdón, en lugar de decir aleatoriamente seleccionadas, con un arranque aleatorio realizando un muestreo sistemático. La gran observación acá, la 6 la tengo y lo marco con otro color. Piensen, lo marco con un color, marcaré con un color celeste. La observación 10 la tengo. La observación 14 la tengo. La observación 18 la tengo. Y la última me dice observación 22. Observación 22 ya no existe. Entonces, ¿qué hago? Entonces, a la última observación le resto 20, que es el total, es el N mayúscula, ¿no es cierto? Es el total de observaciones de la población. Entonces me sale el valor 2. Por tanto, la última seleccionada bajo un muestreo sistemático es la observación 2. Con eso les he mostrado en una ilustración chiquitita de 20 observaciones, de un universo de 20 observaciones, cómo se selecciona bajo un muestreo aleatorio 5 observaciones y bajo un muestreo sistemático otras 5 observaciones partiendo de un arranque aleatorio. Ahora solamente restaría ilustrar cómo se realiza una estratificación. Una estratificación simplemente sería pensar de que yo quiero estratificar por autos solamente japoneses, elijo a todos los japoneses, y ahí puedo realizar un muestreo aleatorio simple al interior o un muestreo sistemático al interior.
O quiero lograr conglomerados. Conglomerados, piensen que elijo solamente todos los de la zona norte y luego elijo todos los de la zona sur. Y de esta manera realizo un muestreo por conglomerados. Vean cómo cambia ahora. Y voy a elegir todos los norte y todos los sur. Y luego al interior realizo un muestreo aleatorio o un muestreo sistemático. Bueno, ha cambiado bastante mi hoja. Solamente sigo con la ilustración del ejemplo. Buscando que este ejemplo quede lo suficientemente claro para ustedes, es que les comparto una base de datos ampliada de la anterior con 50 observaciones, donde el ejercicio consiste, que si bien tengo 50 observaciones, ustedes puedan extraer, haciendo el mismo procedimiento, una muestra tamaño 10, realizando un muestreo aleatorio simple y un muestreo sistemático con arranque aleatorio. Esta será nuestra actividad 8. Espero que todo haya quedado comprendido. Muchas gracias y hasta un siguiente video.